Esta mañana yo traía un tema pensando en lo que escuchábamos la semana pasada de parte de Omar. Ustedes se acordarán que Omar nos decía la semana pasada cómo hay conceptos que no son de Dios, que son del mundo, pero que de a poco, como nosotros vivimos en esta sociedad, en este mundo, van entrando en nuestra cabeza, y al entrar en nuestra cabeza entran en nuestra vida y se van filtrando en la iglesia, porque nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Hubo un rey francés que dijo: el Estado soy yo. Bueno, la iglesia soy yo. Lo que entra en mi vida entra en la iglesia. Los pensamientos que entran en mi vida van formando mi forma de conducirme y van formando la iglesia. Y es muy importante que estas cosas que no son de Dios no entren primero en nuestra vida para nuestra bendición, pero que no entren en la iglesia tampoco. Porque la función de la iglesia, nos decía siempre Jorge cuando decía: ¿cuál es la función de la iglesia? Decíamos: predicar, no, predicar es la responsabilidad de los hermanos en forma individual. Y Jorge siempre nos decía: la función de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Es sostener la verdad de Dios. Y esa verdad es la que transforma nuestras vidas, que por el accionar del Espíritu Santo nos transforma. ¿Y qué significa ser columna de la verdad? Y muchos decimos: bueno, es sostener la sana doctrina. Y esto, hermano, que suena tan religioso y tan evangélico, no es otra cosa que es la doctrina. La doctrina es un conjunto global de concepciones ideológicas, de ideas. Un conjunto global de ideas enseñadas por alguien como una verdad. Esto es una doctrina, es un conjunto de ideas. ¿Cuál es la doctrina que sostiene la iglesia? La doctrina de Dios, las enseñanzas que Dios da para nuestra bendición. Y la iglesia es responsable de sostener estas doctrinas. Estas que son verdades que nos enseñó Dios y que nosotros tenemos que guardarlas, tenemos que cumplirlas. ¿Para qué? Porque son para nuestro bien. Y tenemos que estar atentos a estas cosas que muchas veces entran, porque Dios nos pide que nos guardemos de ellas para nuestra bendición, para que nosotros no solamente tengamos bendición, sino que esta bendición permanezca, para que podamos tener bendición y esta permanezca en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, porque lo que Dios hace será eterno. Pero sin embargo van entrando estas ideas y van afectando la vida, y nuestra responsabilidad, meditamos hace un tiempito, aunque parezca poco, nosotros no tengamos cargos muy importantes ni en la sociedad y a veces tampoco tengamos un ministerio público en la iglesia, aunque parezca poco, las decisiones que nosotros tomemos y la forma de conducirnos tienen una proyección eterna en nuestra vida y en lo que nosotros podamos influir. Así parezca muy poquito, gente que nos rodea, que nos ve, con la cual trabajamos, nuestros hijos. Nuestras decisiones, nuestra forma de vivir, tiene una proyección eterna. Hablábamos en ese momento acerca de Eunice, una mujer pobre que ni siquiera tenía un marido judío, era griego. Sin embargo, entendió de parte de Dios criar a su hijo Timoteo en el temor de Dios, y esto fue una bendición enorme para la iglesia de aquel tiempo y para nosotros al día de hoy. Una mujer que no tenía demasiada importancia como para decir voy a influir al mundo. Sin embargo, lo hizo, en su pequeño lugar. Pero para esto es importante que estas cosas que nos comentaba Omar no nos entren en la cabeza. Y él nos hablaba de algo que está de moda en estos tiempos. Y era el menosprecio del matrimonio y de tener hijos. Que hoy está visto como algo inteligente, como algo cool, algo de moda. El posponer el matrimonio en pos de otras realizaciones y de carreras y estudios y trabajos y una serie de cosas que posponen la prioridad del matrimonio y también la de hijos y muchas veces hasta el deseo de no tener hijos, en pos de otras realizaciones que no tienen que ver con lo que Dios enseña. Y esto es una idea medianamente moderna. Y yo traía hoy otra idea que muchas veces entra en nuestra vida. Pero a diferencia de Omar, si bien entra en nuestra vida y entra en la iglesia, no es una idea moderna. Es un concepto que no es de Dios, pero lejos de ser moderno como este de no casarse y no tener hijos, es un concepto muy antiguo. Tanto es así que estuvo desde el principio y que se ve ya en la primera familia, como esto que vamos a meditar hoy. Entra en la vida de esta familia y se fue trasladando todo este tiempo y llega hasta nuestros días, y es algo que no es de Dios, sino todo lo contrario. Y es uno de los primeros rasgos que se ve en el hombre caído. En el hombre después de pecar,
una de las primeras características, uno de los primeros pensamientos que aparece, es esto que vamos a meditar hoy. Y que esta caída que trastornó el mundo entero, y trastornó toda la creación, no solamente al hombre, porque dice el libro de Romanos que toda la creación fue sujeta a vanidad para que el hombre pudiese enseñorearse de la creación. La creación misma fue afectada por el pecado del hombre. Y allí en el principio, cuando Adán y Eva pecan, esto afectó su vida. Pero además de afectar su vida, afectó la vida de sus hijos. Y nosotros podemos ver allí en Génesis, en los primeros capítulos, vamos buscando capítulo 4 del libro de Génesis, vemos como Adán y Eva tienen hijos. Y ellos empiezan a crecer. En un momento ofrecen holocaustos, ofrecen sacrificios a Dios. Y cuenta la palabra de Dios, que Dios miró con agrado a uno de los hijos de ellos y a su ofrenda. Y miró con desagrado al otro de los hijos y a su ofrenda. Muchas veces se habla de cuál fue la ofrenda. Y se dice que Dios miró a la ofrenda de uno con agrado porque eran animales y el otro no porque eran vegetales. Esto no es así, porque de hecho, más adelante en la ley de Dios, Dios manda a ofrecer vegetales también como sacrificio. Esto no es que miró desagrado el sacrificio por el sacrificio en sí, sino porque miró con desagrado el corazón de uno de estos hijos, que era Caín. Bueno, este rechazo, esta mirada con desagrado de parte de Dios, produce tristeza en Caín, y él se entristece, se enoja, y como suele ocurrir con los hombres, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el hombre tuerce su camino y después se enoja con Dios. Y es muy común en nosotros tercerizar. Cuando uno se equivoca, buscamos el enojo en Dios, en el hermano, en el que me hizo algo, en vez de darnos cuenta que el problema es que torcimos el camino. Bueno, Caín, lejos de corregir su camino, ¿qué hace? Se enoja y mata a su hermano. Lo invita a salir al campo y lo mata. Y allí aparece, se podría decir Dios, porque Dios no es que aparece, Dios está presente todo el tiempo, en todos los lugares, pero aparece en escena. Y en el capítulo 4, verso 9, le hace una pregunta a Caín, después que él mató a su hermano, y Dios le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y decíamos, hermanos, que acá se ve una de las primeras características que aparecen en el hombre natural, después de su caída. Una de las primeras que aparece en el hombre que no está cerca de Dios. Por eso Dios no lo había mirado con agrado, porque Caín no tenía un corazón cercano al corazón de Dios. ¿Y cuál es esa característica? Ante la pregunta de Dios, que ya sabía lo que había pasado, ¿dónde está tu hermano? Él le dice, no sé. ¿Y cuál es la pregunta que se viene trasladando al día de hoy? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y hermanos, así como el pecado se transmitió de generaciones en generaciones y de Caín, de Adán y Eva llegó hasta nosotros, esta forma de pensar también. Esto forma parte de la vida, del pensamiento natural de todos nosotros. Esto se ve hasta en los chicos muy chiquitos. El egoísmo, la preocupación por uno mismo, sacar los juguetes a los demás, no querer compartir, no querer dar. Es un rasgo de la naturaleza caída. Y así como se transmitió el pecado, se transmitió esta forma de pensar. Y ante esta pregunta de Caín, ¿soy yo acaso guarda de tu hermano? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Bueno, Dios no la dio inmediatamente en este capítulo ante la pregunta de Caín. Pero sí su respuesta se ve a lo largo de toda la Biblia. Y cuando a nosotros aparece esta forma de pensar, ¿soy yo acaso guarda de hermano? ¿Soy responsable por lo que pasa a mi hermano? A lo largo de toda la Biblia vemos lo que Dios piensa. Y es, sí, claro. Claro que sí. Todos nosotros somos responsables de nuestros hermanos. Todos nosotros influimos, todos nosotros enseñamos. Todos nosotros colaboramos, para bien o para mal, en la vida, en el crecimiento de nuestros hermanos. Y nosotros somos responsables de eso. Tanto es así que Dios piensa eso, que envió a su Hijo a morir por nosotros, cuando Él no tenía responsabilidad de nuestro pecado. Y pagó en Él el precio de todos nosotros, en la cruz. Y esto es lo que está en el corazón de Dios. El hacernos cargo del bienestar, del crecimiento, de la bendición de mi hermano. Y esta debía ser nuestra preocupación
Pero para que esto sea posible, tenemos que estar cerca de Dios. Porque esto está en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre caído, no en el corazón del hombre que no está cerca de Dios. Si estamos cerca de Dios, debe surgir esto. Porque si no estamos cerca de Dios, lo que surge es lo otro, lo que surge es la carne, que la carne todavía no se convirtió. Dice el libro de Romanos que nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. El cuerpo, la carne, no se convirtió, estamos esperando eso. Eso va a ser en un futuro. Pero al día de hoy, la carne sigue tirando. Y estas formas de pensar, que son naturales, van surgiendo. Y a veces, cuando no estamos cerca de Dios, ante muchas circunstancias, decimos, bueno, ¿soy yo acaso gorda de mi hermano? ¿Es mi responsabilidad su bienestar? Ahora, mi hermano, ¿qué significa cuidar al hermano, hacernos cargo del hermano? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es acompañarlo a cruzar la calle? Sí, cuando se puede, sí. Cuando bajan las hermanas mayores temprano, los hermanos que están en la puerta, las ayudan a bajar el auto, a que entren con cuidado. Pero no es ayudarlo a cruzar la calle, o taparlo a la noche para que no tenga frío, o llevarle el auto a cambiar el aceite para que no se le rompa. Eso no es cuidar al hermano. ¿Qué es cuidar al hermano? Cuidar al hermano, hermano mío, tiene más que ver con cómo lo tratamos. Cómo tratamos a nuestro hermano. Tiene más que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida y en la iglesia. Tiene más que ver con qué cosas nosotros no hacemos. Y si nosotros guardamos cómo nos tratamos entre nosotros, qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos, estamos demostrando, si entendimos esta responsabilidad que todos nosotros tenemos, de cuidar, de ser de bendición para nuestro hermano. Allí el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15, dice, mirad pues con diligencia, mirad pues con diligencia, con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y está hablando de hermanos. O sea, dentro de los hermanos hay dos posibilidades. Podemos andar como necios o podemos andar como sabios. Y hermanos, es de necios hacer la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y a mí no me importa. Fíjate vos, Señor. Y es de sabio decir, sí, claro, yo soy guarda de mi hermano. Es mi responsabilidad ser de bendición para mi hermano. Por eso, hermanos, tenemos que ver, decíamos, tres cosas. Primero, ¿cómo nos tratamos? ¿Cómo nos tratamos? Nos tenemos que tratar con cuidado. Nos tenemos que hablar bien. ¿Surgen situaciones a veces de roce entre nosotros? Claro, puede pasar. Pero tenemos que, muchos se ríen cuando lo digo, pero no encuentro una explicación mejor. Tenemos que tratar de ser, como decía mi abuela, no ser pinchosos. A veces somos pinchosos en el trato. Y tenemos que ser guarda de mi hermano, tenemos que tener cuidado como nos tratamos. Porque seguramente puede que hayamos tenido un día difícil, que tengamos alguna dificultad, pero no sabemos cuál es la realidad del otro hermano. Y lo que nosotros le digamos, si somos de esta característica de tratarnos entre nosotros, le puede afectar, le puede hacer mal, le puede hacer de escándalo. Puede que se entristezca. Puede que no venga más a las reuniones. Por un destrato entre nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos tratamos. Omar siempre nos dice, está de moda otro de los conceptos de afuera, ¿no? Que no son de Dios. No, porque yo soy sin filtro. Y Omar siempre nos dice, ponete el filtro ya. Pues no podemos decir lo que nos viene a la cabeza al instante, porque muchas veces lo que nos viene a la cabeza está influido por la carne. Y no podemos decir, no, yo soy sin filtro, soy así. Meditábamos hace unos viernes, estamos viendo el libro de Nehemías, todos se acuerdan. Que en un momento Nehemías se enoja. Creo que Andrés lo comentaba. Y dice, y él se enojó mucho. Entonces medité. Decía, qué hombre de Dios, ¿no? Porque tenía razón para enojarse, no es que se había enojado por algo que no tenía razón. Nehemías tenía razón para enojarse. Sin embargo, paró un poquito, se enfrió, meditó, lo pensó y ahí procedió. Porque el objetivo es ser de bendición para el hermano, no lastimarlo. Entonces tenemos que tener esto presente, tenemos que ver cómo le hablamos. Pero tenemos que tener cuidado también de quién le hablamos. A veces quizás no le hablamos mal, pero de quién le hablamos, las cosas que le decimos, lo lastiman más que si lo tratásemos mal. Tenemos que tener cuidado de quién le hablamos y tenemos que tener cuidado de qué le hablamos.
Porque hermanos, así como el ánimo se contagia y nosotros venir a la reunión y ver a los hermanos acá nos alienta a asistir a las reuniones, igual que los martes, igual que los viernes, el desánimo también se contagia. El disconformismo también se contagia. La queja también se contagia. Y estas cosas contaminan la vida. Y es nuestra responsabilidad ser de bendición para mi hermano. Y no largar estas cosas y decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo le dejo el paquete y que él se arregle. Porque hermano, nuestra responsabilidad, tratar de ser de bendición, de nutrir su vida. Hermano, nuestra cercanía puede nutrirlo o puede contaminarlo. Nosotros hace muchos años teníamos allá en Mar del Plata una casa y en un momento a mi papá se le ocurre comprar el terreno al lado para hacer jardín más grande. Había un problema. El terreno al lado tenía unos yuyos así altos. Dijimos, bueno, los cortamos. Bueno, ocurre como nos contaba Nacho hace un tiempo, que ante la pandemia habían comprado un terreno para hacer un edificio y lo dejaron ahí desmalezado y cuando después de la pandemia se habilita las obras de vuelta van y había unos yuyos bárbaros y él decía que bárbaro, para que crezcan los yuyos no hay que tener ningún cuidado. Las plantas ornamentales hay que tener mucho cuidado, si necesitan agua, si no, si sombra, a dónde van. Mi señora cambia la maceta de lugar para que no se sequen. Un trabajo bárbaro. Los yuyos crecen solos. Así como en el corazón, los yuyos crecen solos, sin cuidado. Es lo natural. Bueno, mi papá corta todos los yuyos, todos los cardos. Y los cardos tienen unas hojitas pinchosas y un tallo alto que sube. Bueno, volvieron a crecer. Entonces, con la pala, yo era chico, tendría 10, 12 años. Con mi papá sacamos todas las raíces de los cardos para que no crezca más. Después nos enteramos que si queda una pequeña raíz ahí, vuelve a crecer. Y volvieron a salir. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Me tuvo todo un verano, compró una perita esa que se usa para hacer lavaje de oído, 1 litro de querosén, y en el agujerito que queda en el cardo cuando uno corta el tallo, me hacía tirarle un chorrito de querosén. Y yo, ahí sentado con paciencia, arriba de un cartón para no pincharme la cola por los pinches, uno por uno en todo el terreno, que era uno al lado del otro, fui tirando un chorrito, un chorrito, un chorrito. ¿Y qué pasó? No creció más, se secó. Porque la planta, en vez de recibir el agua que necesita para poder crecer, para poder desarrollarse, lo que recibió era algo que la contaminaba. Bueno, hermano, nuestras palabras pueden tener este efecto. Nosotros podemos ser agua, podemos ser de bendición. Dios nos puede utilizar. O podemos ser un chorro de queroseno en el corazón del hermano. Tengamos cuidado cómo le hablamos. Tengamos cuidado de quién le hablamos. Tengamos cuidado qué cosas le transmitimos, porque podemos estar contaminando al hermano y somos responsables de eso. ¿Cómo tenemos que hacer para preocuparnos por nuestro hermano, para tratar de guardarlo? Bueno, tener como prioridad su bienestar. Y esto se ve en todos los ámbitos de nuestras conductas. Muchas veces pienso lo que se ve en situaciones que quizás no tienen que ver con ministerio de la iglesia. Un ejemplo, muchas veces me llama la atención cuando en algún evento hay una mesa dulce. Y parece Camboya, se tiran todos de cabeza. La preocupación nuestra tiene que ser la preocupación del bienestar del hermano. En esto que parece una pavada, que el hermano agarre una masita primero, se demuestra si nuestra preocupación es su bienestar, su prioridad, o es la nuestra. Tenemos que preocuparnos si el hermano no vino. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Y quizás alguno de nosotros no se dé cuenta de alguien que hace un par de reuniones que no vino. Bueno, yo me doy cuenta. Bueno, me tengo que fijar. ¿Vino o no vino? ¿Por qué? Un llamadito. Tenemos que preocuparnos por lo que necesita. Y como escuchábamos en estos días, ¿no? Entre la novedad de saber que necesita algo, traer la inquietud a los responsables de la iglesia. Para poder canalizarla como corresponde, para poder saber la situación como es y poder colaborar en estas cosas, ¿no? Pero ver qué necesita. Hermano, ante la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Tenemos que saber que sí. Por eso, decíamos, tenemos que ver cómo nos tratamos y tenemos que ver lo que hacemos. Allí el Evangelio de Juan, capítulo 13, relata un hecho tan conocido. Cuando el Señor le dice a uno de sus discípulos, que iba a quedar hasta el final. Esto va más adelante. Lo que estaba pensando es otro hecho, porque tengo la cita anotada y no me anoto cuál es la reflexión. El Evangelio capítulo 13 es cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Y el Señor le dice, si yo siendo Señor y Maestro, hago estas cosas, le lavo los pies. Esto lo tienen que hacer ustedes. Perdón, me confundí de texto. El que va ahora es este.
Si yo siendo señor y maestro, hago esto, le lavo los pies a ustedes, ¿qué es lo que espero yo? Que ustedes también lo hagan entre ustedes. ¿Qué le está diciendo? Se tienen que servir. Se tienen que servir. Si yo siendo el maestro le lavo los pies, de ustedes no se esperan eso, se tienen que servir. Tenemos que servirnos unos a otros. Y mi hermano, esto no significa necesariamente un ministerio. Porque cuando uno habla de servicio, dice, bueno, yo quiero ser líder de algo. O quiero que me pongan a servir en tal área. El servirnos los unos a los otros, que es el plan de Dios, desde el principio, como el Señor le dijo a sus discípulos, no tiene necesariamente que ver con un ministerio. Tiene más que ver con la comunión. En principio, el primer ministerio es la familia, para empezar, ¿no? Nuestra responsabilidad es nuestra familia cercana. Y después de esto, el primer ministerio es la comunión. El asistir, el preocuparnos, el compartir con los hermanos. Y disfrutar de la comunión, justamente, con ánimo de servir. Y no compartir la comunión con el ánimo de ser servido. Porque nosotros podemos estar viniendo, estar en comunión, pero podemos tener estos dos pensamientos. Yo vengo a servir, como dijo el Señor, con el deseo de lavar los pies de mi hermano, o puedo venir con el deseo de ser servido. Y hermanos, nos tiene que preocupar esto, más que descubrir el don que hay en nosotros. Muchas veces pasa mucho con los jóvenes, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es vos qué ves? Porque lo que hay es un ministerio. Bueno, el descubrimiento del don va a venir solo en la comunión, en la asistencia, en compartir las reuniones, compartir la oración. Y ahí se va a ver el don. Pero con el deseo de servir a mi hermano. Y esto se ve, si nosotros tenemos el deseo de servir al hermano o no, en pequeñas actitudes. No se ve tanto en ministerios reconocidos, porque uno muchas cosas las puede hacer por muchos motivos. Yo hoy estoy predicando acá, puede ser por muchos motivos. Puede ser porque me toca hacerlo, porque sé que cada tanto lo tengo que hacer y los hermanos me ponen. Puede ser porque quiero que me vean. Puede ser por muchos motivos que necesariamente no son espirituales. Ahora las cosas pequeñas son las que marcan realmente lo que hay en el corazón. Cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos. Qué cosas hago por los hermanos, qué cosas hago en la casa de Dios y que nadie lo sepa. Las pequeñas actitudes son las que demuestran lo que hay en el corazón. Esto es en todas las áreas de la vida, no solamente en la vida cristiana. Ocurre lo mismo en el matrimonio. Habla más de cómo yo considero a mi esposa, cómo la trato todos los días, que si le pago un viaje carísimo al exterior, que está muy bien hacerlo, que lo puedo hacer, hágalo. Pero a veces estos viajes se hacen para tapar una crisis matrimonial y un maltrato y una situación de desconsideración de mucho tiempo. Y dice, bueno, le voy a hacer un viaje para que se ponga contenta. Y lo que muestra en el corazón es realmente si realmente hay en el esposo un amor sacrificial, si hay buen trato, si hay preocupación, un montón de actitudes diarias que no tienen que ver con estos grandes eventos. Y con nosotros pasa lo mismo, se ven pequeñas actitudes. Si nosotros venimos con el ánimo de servir a mi hermano, o con el ánimo de ser servidos, hay cosas que quizás casi no se notan. Ahora va a pasar, en unos minutos, algo que por la gracia de Dios estamos acostumbrados. Vamos a compartir un desayuno. Hay una realidad. Cuando termine el desayuno, va a haber hermanos que van a dejar los restos de factura, las media taza de jugo, por cualquier lado, incluso en los sillones. El miércoles venía Twitty y juntaba un pedazo de torta de un sillón que había quedado el platito. Cuando lo reuníamos, pues todavía no había venido la hermana que hace la limpieza. Y Twitty se puso a juntar el platito de factura con el pedazo de torta, que había, incluso en el lugar donde no debemos ir a comer, porque el lugar para comer es este, ¿no? Para no ensuciar tanto. Y hay hermanos que van a dejar eso ahí. Y va a haber otro hermano que lo va a juntar, que va a ayudar a limpiar, que va a ayudar a lavar, que va a correr las sillas. Hermano, uno viene con ánimo de servir. El otro, aunque no lo diga, viene con la idea de ser servido. Yo quiero media porción, la otra media no la quiero más, la dejo acá y alguno las va a juntar. Estas pequeñas cosas que parecen insignificantes son lo que muestra que hay en el corazón. Y hermanos, esto se ve en muchísimas situaciones de la vida. Que el servicio para mis hermanos es muy amplio y va muchísimo más allá de los ministerios. Yo la conté alguna vez, para ahí alguno se acuerda, disculpe si es así. Me acuerdo cuando con Twitty salimos de los jóvenes. Estaba un poco apenado buscando en qué servir. Y en aquel momento, que no había tantas cuestiones digitales, había en la sala pastoral un diagrama enorme que había hecho nuestro hermano don Antueno, con todas las áreas de la iglesia.
Y tuve un encuentro con Omar allí, y le transmitía mi pesar. Y yo le decía, mirá, no me veo en ninguno de estos cuadraditos. No sé en qué ministerio servir. Y Omar me dice, ¿vos en serio pensás que servir a Dios es estar en un cuadradito? El servicio a los hermanos tiene muchísimo más que ver que esto que está acá, que son ministerios que hacen falta para el desarrollo y un normal funcionamiento de la casa de Dios. No es que estén mal, de ninguna manera. Pero es muchísimo más amplio que esto. Y entre otras cosas tiene que ver con ser guarda del hermano, con el ánimo de servirlo, ver que me interesa su bienestar, me interesa cuidarlo. Y hermano, esto se ve en infinidad de casos, en infinidad de actitudes. Algunas tan sencillas como las que nos mencionaba Omar el viernes, que fue la reunión. Hermanos, hagamos el esfuerzo por venir temprano. Gracias, hermanos, por venir temprano. Vinieron hoy casi todos temprano, antes que arranque la reunión. Gracias a Dios, gracias por escuchar el consejo. Pero a veces ocurre lo contrario. Me dice, bueno, se me hizo tarde. Bueno, está bien, se hizo tarde. Pero por ahí llegamos. Está un hermano compartiendo algo. Está un hermano orando. Y en el medio de la situación se escucha... ¿Qué pasó? ¿Acá el techo? No, están acomodando la silla atrás. Mi hermano, hay hermanos que están prestando atención, que están siendo edificados por Dios, que están siendo consolados, que están siendo fortalecidos en la fe. Y de repente se nubla un poco la señal. ¿Qué pasó? Soy yo que llego tarde, empiezo con la silla golpeando. Hermano, por favor, nos tenemos que cuidar. Tenemos que tratar el bienestar de mi hermano. El bienestar de mi hermano es que tenga comunión con Dios y que disfrute de este tiempo de comunión. Y tratemos dentro de lo posible, si no podemos llegar temprano, de al menos no interrumpir el tiempo de actitudes que son desaprensivas. Que es que la verdad, no me importa si lo distraigo. Yo me voy a acomodar. Ocurre lo mismo con el cuidado de los chicos. Yo crié 4. Así que no se lo toma mal, porque yo pasé la experiencia. Y todos sabemos que los chicos van a correr entre nosotros, van a comer, van a dibujar, no van a pedir cosas, van a hablar. Y eso es normal, porque son chicos. Le vuelvo a decir, yo crié 4. Ahora hay días que los chicos, además de estas cosas normales que son de chicos, que ir, venir, ir a pedirle cosas a la abuela, pedirle caramelos a la otra hermana, ir a tocarle la Biblia al otro, que son cosas de chicos. Hay días que está más complicado, que el chico llora sin parar. O trajimos un juguete y nos dimos cuenta que hace mucho ruido, el nene está golpeándolo contra el banco. Bueno, hermano, tenemos que tener cuidado de no estar estorbando al hermano que está al lado y llevarlo afuera. Los chicos son todos inquietos. Uno de los míos, Axel, era terrible. Yo no tengo cuenta de las veces que me lo llevé a las parrillas en las reuniones. Porque si lo dejaba acá, iba a ser imposible que alguien preste atención a la reunión. Pues bueno, eso es un animal, es un chico. Sí, es un chico, pero yo no estoy prestando atención porque estoy tratando de calmarlo. Y todos los que están alrededor mío tampoco. Y como a mí me interesa, mi hermano, tengo que tratar de cuidarlo. Y esto pasa después de la reunión lo mismo. Y lo teníamos que andar corriendo a los chicos por todos lados, como hacen los padres, tantos padres, que tienen chicos chiquitos. ¿Dónde está el nene? Porque lo tengo que cuidar. Porque ¿sabe qué pasa? Si yo no lo cuido, alguien lo va a cuidar. Porque alguien se va a preocupar si el nene subió la escalera y se puede caer. Alguien se va a preocupar si se metió en el baño y puede hacer cosas indebidas. Y yo estoy impidiendo que mi hermano pueda disfrutar de la comunión, de la charla con los hermanos, porque está corriendo a mi hijo. Entonces, mi hermano, nos tendremos que turnar, a veces el papá, a veces la mamá, a veces un hermanito, a veces otro hermano, del cuidado de los chicos. Porque podemos decir, bueno, pero alguien se ocupa de eso. Gracias a Dios que alguien se ocupa. Porque lo cuida para que no se lastime y para que no rompa las cosas que son de Dios. Nuestros chicos sueltos son hermosos los nenes. Pero hay hermanas que a veces tienen que pasar cuerpo a tierra por abajo de las puertas del baño para ir a destrabar puertas que los chicos atraparon y se fueron como de broma. Y la hermana vestida para la cena del Señor tiene que hacer cuerpo a tierra por ahí para sacarla. ¿Por qué? Porque yo no lo cuidé a mi hijo. A veces el baño está inundado de espuma. Porque los chicos vacían todo el jabón y abren las canillas sabiendo que eso va a salir así por la rejilla. Y hay hermanas que tienen que ir a limpiarlo después de la reunión. ¿Por qué? Porque yo no cuido a mi hijo. Y puedo decir, bueno, ella se ocupa. Sí, porque ella entendió que es guarda de su hermano. Y si a mí no me importa, lo que estoy diciendo es que a mí no me interesa. Y son cuestiones chiquitas, simples, que parecen detalles, pero son los detalles lo que muestran lo que hay en el corazón del hombre. Y hermanos, tenemos que saber que estas cosas no pasan porque yo soy malo. No, yo dejo las cosas tiradas, no me ocupo, que otro lo cuide. No es porque soy malo. Está la posibilidad que sea porque no estoy tan cerca de Dios y no entiendo lo que Dios espera de mí. Y es que yo sea guarda de mi hermano.
que no le complique la situación, que trate de ayudar. Yo sirvo a mi hermano cuando vengo los martes a orar. Yo sirvo a mi hermano cuando hago reposo, cuando estoy enfermo y no vengo a contagiar a nadie. Hermanos, tenemos que tener cuidado de esto. Muchas veces algunos de nosotros vienen enfermos, con fiebre, y dicen, no, pero no me quiero perder la reunión. Y eso trae después que algunos otros estén en reposo la semana siguiente. Y esto también es cuidar el bienestar, hermano. Y hermano, si a algunos le hacemos la indicación de que en ese estado no es bueno que comparta, porque nuestra responsabilidad es cuidarnos entre todos, no nos podemos enojar por esto. Porque tenemos que cuidarnos también en estas cosas. Yo sirvo a mi hermano cuando hago el esfuerzo y vengo precisamente, como decía al principio, con esta semana de calor y tanto cansancio a compartir la comunión. Hay casos que son de salud. Y es una bendición tener el Zoom y hermanos grandes que puedan estar, o con problemas de salud, compartiendo, es una bendición. Hay iglesias que lo suspendieron directamente. Yo entiendo que es de provecho, porque hay hermanos que no pueden venir y en otro tiempo hubiese sido terrible no poder compartir la reunión. Y hoy lo pueden compartir, gracias a Dios. Pero a veces ocurre que no venimos porque es más cómodo ver la reunión en chancleta desde casa. Hermano, yo sirvo a mi hermano cuando hago el esfuerzo y vengo. Y me levanto temprano, y me cambio, y vengo a compartir la comunión. Y esto también es servir a mi hermano. Un ministerio, bueno, después se ve. ¿Qué es lo que puedo hacer para el Señor? Después se ve. Pero primero tienen que estar estas cosas. Tiene que estar el deseo de compartir, de cuidar a mi hermano. Y después Dios dirá, cada uno según su posibilidad, ¿no? Veíamos, como mencionábamos recién, Nehemías, estamos viendo los viernes. Alguno podrá hacer más, otro podrá hacer menos. Algunos construyeron 5 cuadras de pared, un montón. Algunos no. Algunos hizo frente a su casa. Cada uno según su posibilidad. No todos hacemos lo mismo. Tampoco se espera, cada uno según el don que ha recibido. Y alguno muy mayor habrá puesto un ladrillito, una piedra en el muro. Cada uno según su posibilidad. Eso se ve después. Pero siempre desde la comunión. Desde la preocupación por mi hermano. Y hermano, nosotros no es que tomamos lista para ver si alguien puede tener un ministerio o no. Es una cuestión básica de lógica. Es poner el caballo delante, el carro atrás. No podemos vivir situaciones que hemos vivido en algún tiempo donde algunos de nosotros congregábamos en el ministerio. Por eso, lo básico es la comunión. Y lo básico desde ya es valorar el ministerio de mi hermano. Cuidar lo que él hace. Es su responsabilidad, Dios se lo dio para hacer, gracias a Dios. Y la mía, si bien no me toca hacer lo que él hace, tengo que tratar de no desparramar. Si alguien limpia, si alguien pinta, no puede ser que lo tenga que hacer 3 o 4 veces, pues yo voy y pongo el pie en la pared, no cuido, rompo, me subo. Ponen cosas, la tiene que volver a poner, pues yo la saco. Cuidar, hermanos, cuidar su ministerio y colaborar. Quizás no ayudando directamente, quizás no desparramando, no estorbando lo que él hace. Y hermanos, por último, tenemos que tener cuidado con qué cosas nosotros no hacemos. Bueno, pecar, sí, desde ya, de eso ni hablar entre nosotros. Tenemos que saber que el pecado de nuestra vida personal afecta a la casa de Dios. Ocurre como el pecado de Acán. Allí en el libro, al principio de la Biblia, está el pecado de Acán cuando entra el pueblo a la tierra prometida y él toma cosas que Dios había dicho que no debía tomar y la esconde en su tienda. Y es muy notoria la expresión de Dios, que dice, Israel ha pecado. Pero ¿cómo? Fue Acán, fue uno, no fue Israel. Bueno, nuestro pecado personal afecta a la iglesia de Cristo. Entonces, ni hablar de pecado, no estamos hablando de esto. ¿Qué cosas no hacer? Ahí sí, es el capítulo de Juan, capítulo 21, que me equivoqué antes y lo referí erróneamente, donde el Señor le dice a uno de sus discípulos que iba a quedar hasta que Él viniese. Y viene otro de los discípulos y dice, ¿y yo? Porque de hecho a ese le había dicho, mira, vos, cuando seas viejo, te van a agarrar, te van a llevar donde vos no quieras ir. Y ante lo que el Señor le dice a su hermano, lo primero que le surge es, ¿cómo? ¿A mí esto y a él esto? ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Después léalo en su casa, capítulo 21, versos 21 y 22. Y el Señor lo mira y le dice, ¿y qué a ti? ¿Y qué a ti? Sígueme tú. O sea, en buen romance le está diciendo, ¿y a vos qué te importa? En esto sí, a vos qué te importa. En todo lo otro que hablamos antes nos tiene que importar, ¿no? Pero en esto no nos tiene que importar. Si yo tengo este trato con Él, ¿a vos qué te importa? ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? No nos tenemos que comparar, ni tenemos que reclamar
nada de lo que Dios haya dado a mi hermano. Y esto puede ser, tiene que ver con el ministerio, como hablábamos recién, puede tener que ver con la familia, puede tener que ver con la situación económica. En la cabeza nos enoja. Decir, pero ¿cómo? Y así, y yo que hago esto, y me preocupo, y vengo. Y yo decía, ¿y a qué ti? Sígueme tú. Vos preocupate del trato que yo tengo con vos. Lo de él es cuestión mía con él. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Compararnos. Porque esto va a llevar a la queja, esto va a llevar a situaciones que nos entristecen a nosotros y que pueden afectar a mi hermano. No tenemos que comparar con la situación de los hermanos. ¿Cuál es nuestra referencia, hermano? El Señor. Dice el salmista en el Salmo 17, en cuanto a mí estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. ¿Podemos tener una medida? Esa es del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor con mi hermano? Es el problema entre el Señor y mi hermano. No nos podemos estar comparando. No podemos estar reclamando. ¿Por qué a él sí, a mí no? Eso no lo tenemos que hacer. Ahora, hermanos, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esto que no es de nuestra naturaleza? El saber que somos guarda de nuestro hermano. La única forma es estando cerca de Dios, porque esto es lo que está en el corazón de Dios. No hay otra posibilidad. Si nosotros estamos cerca de Dios, nos va a importar nuestro hermano. Nos va a importar su crecimiento, su bienestar, su bendición. Si estamos cerca de Dios, nos va a importar esto. Hermano, la realidad es que si yo estoy cerca de Dios, vos me tenés que importar. No importa la edad que tengas, sos más grande, más chico, un nene. Si vos estás cerca de Dios, mi hermano, yo te tengo que importar. Y si estamos cerca de Dios, esto vamos a tenerlo presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que le vamos a dar valor al bienestar de mi hermano. Si estamos cerca de Dios, le vamos a dar valor al bienestar de mi hermano. Lo vamos a tener presente todo el tiempo. Cuando Gonza era muy... Perdón, mis hijos, porque después me retan porque hago referencia a cosas a ellas y se ríen, ¿no? Cuando Gonza era muy chiquito, en una de las fiestas, mis papás le dan un regalo. No sabían qué comprar, le dan plata. Y le dieron una suma que sobre todo para un nene era importante. Para que se comprara lo que quisiera. Ropa de fútbol, un juguete. Ellos no sabían qué comprarlo, entonces le dan plata. Un monto, vuelvo a decir, que para un nene era importante. Entonces yo le digo, ¿qué vas a hacer, Gonza, con tanta plata? Comprarme medialunas, dijo. No calculó que con esa plata iba a comprar un montón de medialunas, se iban a poner duras. Pero ¿por qué traigo esto, hermano? Porque a él le importaba, le encantaban, al día de hoy le sigue encantando. Le encantan las medialunas. Entonces lo tenía presente todo el tiempo. Vio plata y ¿qué dijo? Me voy a comprar ropa. No, dijo, me voy a comprar medialunas. ¿Por qué? Porque es lo que me importa. Después la ropa se ocupará mi mamá, la ropa de fútbol la heredo de mis hermanos. Después el resto vemos. A mí me preocupa la medialuna. Lo tenía presente todo el tiempo. Bueno, mis hermanos, con esto es lo mismo. Lo tenemos que tener presente todo el tiempo si nos importa. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, claro. Por eso tengo cuidado cómo lo trato, qué le digo, qué no, de quién le hablo. Por eso tengo que tener cuidado con lo que hago. Tengo que ver qué cosas no tengo que hacer. Hermanos, tenemos que saber que lo que tenemos entre nosotros es hermoso. Gracias a Dios. Porque es la comunión que hace el Espíritu Santo. No está en nuestra posibilidad. Lo nuestro es lo otro. Lo de la carne. Lo que tenemos es hermoso y esto es de Dios. Pero es nuestra responsabilidad cuidarlo. Tenemos que saber que no siempre fue así. No siempre es así. No en todos lados es así. A veces hay otra realidad en las iglesias. ¿Y esto por qué? ¿Porque el poder de Dios falla? No. Porque muchos de nosotros nos preguntamos esto. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y no nos cuidamos. Y el ambiente que se vive es otro. Por eso, hermanos, esto lo hace Dios, gracias a Dios. Pero es nuestra responsabilidad guardarlo. Es cuidar estas cosas. Tenemos que cuidarnos sabiendo que esto es una decisión voluntaria. No ocurre naturalmente. Tenemos que tratar de hacer el esfuerzo. Es un trabajo, es una acción voluntaria. Pero hermanos, está la recompensa. Si nosotros hacemos esto, dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán amable es ver los hermanos juntos. Qué hermoso los hermanos juntos y en armonía. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Por eso, hermanos, cuando venga esta pregunta al corazón, ¿a él le molesta? Bueno, yo soy sin filtro, que me aguante. No, recordar esto, yo soy guarda de mi hermano. Porque donde los hermanos habitan juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Y hermano, eso es lo que queremos para nosotros y para nuestra vida, para la iglesia y para la familia. Que el Señor nos bendiga para poder tener esta forma de pensar, tenerlo presente todo el tiempo. Porque si lo hacemos, Dios cumple su palabra. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna. Que el Señor nos bendiga.